los malos tiempos que estamos viviendo, por muchas circunstancias, sobre todo internacionales, es bueno refugiarse en el zaguán. Y es mejor refugiarse en el teatro. Y si ya es el zaguán teatro, pues ya a la perfección. Nos acompaña Alfredo. Gemma, gracias por estar con nosotros. Gracias. Mucho tiempo lleváis también en esto y te lo preguntaba fuera de cámara, ¿cómo te dio esta locura? De la cual creo que tienes el milagro de que puedes vivir y todo. Es un milagro, ¿no? Sí, bueno. ¿Sobrevives? Son muchos años dedicados a esto, entonces yo creo que de tanto insistir ya podemos vivir de esto, ¿no? ¿Y cómo te dio esto en Chile, por empezar con este tipo de cosas? Bueno, yo soy un hijo de la dictadura, o sea, crecí, mi adolescencia fue durante la dictadura y ahí recursos como el teatro eran fundamentales para poder levantar la voz de alguna manera, ¿no? Dentro de la censura impuesta eran los grupos de teatro, algunos grupos de música, quienes podían decir alguna que otra cosa. Entonces para mí era imprescindible el teatro y fue esa la razón por la cual yo muy joven decidí optar por este camino. El camino del teatro en general, pero ahora lo que más os dedicáis en principio es a los títeres, ¿no? El teatro en general, los títeres son un gran aliado para nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a contar historias y echamos mano a las distintas técnicas que nos ofrecen las artes escénicas para poder plasmar esas historias de la mejor manera. Usamos el teatro, los títeres, la narración de cuentos, la música. Tratamos de fusionar todo eso buscando la mejor forma de poder llegar con nuestras historias. Los que hemos tenido la suerte de veros en directo, es cierto que hay mucho más que teatro, pues hay canciones, hay músicas, hay historia y hay una marioneta maravillosa a la cual Gemma es la culpable, entre comillas, ¿no? ¿Cómo te dio a ti? ¿Cuál es tu profesión real? Bueno, ahora te dedicas a esto, ¿no? Pero cuéntanos. Bueno, yo vengo de las Bellas Artes y me especialicé en escultura. Siempre me gustó el teatro, entonces sí, yo siempre he estado, siempre, en otras épocas anteriores he estado más dedicada a la pintura, a la enseñanza del dibujo y la pintura, pero siempre metida en grupos, asociaciones de teatro, clases, y cuando conocí a Alfredo pues decidí unirme a su proyecto y bueno, sí, normalmente los títeres igual los construimos entre los dos. Alfredo se ocupa más de los mecanismos y yo más del acabado. Y para esta obra de Verde que te quiero verde, que tenemos un Federico García Lorca y un poco algunas de sus historias, poemas, sí que traté de construir títeres un poco con la estética de la época, como para hacerle el homenaje a él. Entonces, títeres de guante, hechos con papel maché en este caso. Que además Lorca se le parece. Sí. Yo he visto el espectáculo. Sí, es un retrato, claro. ¿Cómo te inspiras para hacer dibujos, fotos? Otros Pues, son creaciones vuestras, que no hay dibujo en el foto. Claro, ¿no? en este caso sé mucha fotografía para ir viendo frente, perfil, a partir de las fotos elaboré dibujos y a partir de ahí pues ya empezar a modelar el títere. Canta, canta las palabras majas, canta las palabras más amadas para cada verdad, la campana cantará. ¿Y cómo responden los niños, Alfredo? ¿Se responden igual, por ejemplo, en toda España? En toda España y en el mundo. Sí. Es muy curioso eso, ¿no? Hemos tenido la suerte de actuar en la Patagonia chileno-argentina, en el Caribe colombo-venezolano, en la selva ecuatoriana, en los Andes peruanos, bolivianos, en Suiza, en Francia, en Portugal y acá en España. Y los niños reaccionan igual en todas partes. Los adultos no. Los adultos se van educando, se van deformando en el camino y ya cada pueblo recoge una idiosincrasia particular, pero los niños en todas partes más o menos reaccionan igual. Eso es algo muy bonito. Y las historias que vais contando son obra tuya, la de Lorca pues, estaba basado en su vida.
Pero otra muy, tenéis muchos espectáculos distintos. Sí, sí. Básicamente contamos historias nuestras, nos gusta contar, ese es nuestro objetivo, contar historias, ¿no? Historias que vamos inventando o recogiendo. Por ejemplo, en el caso de Lorca, hay como 3 historias que desembocan en este espectáculo, ¿no? La historia de Lorca cuando tenía 6 años, que llega a su pueblo un grupo de titiriteros y él está todo el día expectante hasta que a la noche por fin ve la obra y le dio hasta fiebre, ¿no? Y de ahí él decidió dedicarse al teatro, a la poesía, ¿no? También está luego esta historia de que en Reyes del 23, de 1923, él decidió regalarle a su hermanita y a los niños de Granada, sí, decidió regalarles una función de títere. Entonces se alió con Hermenegildo Lanz, un artista plástico maravilloso, y con Manuel de Falla, que lo acompañó en la presentación en el piano, imagínate eso, y presentaron a los niños una obra preciosa. Y una tercera historia, que es que cuando Lorca estrena Bodas de Sangre, lo estrena en Buenos Aires, creo que en el Teatro Ópera. Después de la función, se juntan un grupo de amigos de Lorca los insta a quedarse después de la función, y dentro de ellos se cuela un joven poeta argentino llamado Javier Villafañe, ¿no? Y lo que Lorca pretendía era hacer una función de títeres. Arma el teatrino y les muestra a los amigos el retablillo de Don Cristóbal, ¿no? Y este joven poeta argentino, Javier Villafañe, quedó tan impresionado que decidió dedicarse a los títeres, y hoy en día es considerado el titiritero argentino más importante y uno de los más importantes de América Latina. Entonces juntamos estas 3 historias en este montaje, ¿no? Llegamos al escenario como llegado el grupo de titiriteros al pueblo Lorca, con una maleta y una guitarra, armamos todo ahí, le contamos a los niños, ¿no? Una de las obras que contamos es una de las que contó Lorca en Reyes del 23, que es La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón, y finalmente terminamos preguntándonos si dentro del público habrá algún niño, una niña o algún adulto que, así como Lorca o Villafañe, decidieron dedicarse a esto por ver a Lorca, pues de pronto entre los niños hay un poeta, un músico o un titiritero o titiritera, ¿no? Y Gemma, cuando tú haces las marionetas, tú luego sales al escenario, etcétera, sí, formas parte, ¿no, del espectáculo. Sí, claro. Pero tienes que aprender eso también, gestos, textos, no sé. Claro, sí, yo soy artista plástica, pero también soy actriz titiritera. Sí, como ya te dije, sí, yo me dedicaba a las artes plásticas, pero siempre estuve metida en el teatro. A lo mejor no como oficio principal, pero sí que tenía siempre ese gusanillo. La vocación. La vocación, sí. Desde siempre y tal. Vosotros, bueno, no hemos hablado de música. Tú sales con tu guitarra y cantas, y porque eso también les llega mucho a los niños. Y me imagino que todos vuestros espectáculos serán algo igual, similar en ese aspecto, ¿no? Sí, nosotros procuramos que nuestro espectáculo siempre se fusione el teatro con la música, con las marionetas, con la narración. Siempre es un cúmulo de distintas técnicas. Nos gusta y es como lo que nos identifica. Y entonces, aparte de esta entrevista, tenéis una página web que es muy completa, yo la he consultado, anunciarla para que la gente entre también. Pues sí, pueden visitarnos en www.teatrozaguán.com, o en nuestras redes sociales estamos como Zaguán Teatro, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En YouTube tenemos un canal con cuentos y canciones para los peques, muy divertido. Y en Spotify también. En Spotify están las canciones. ¿Dónde hay que estar en estos tiempos? Sí. Eso... Solíamos vender discos hasta que llegó un momento en que la gente no tenía dónde reproducirlos. Ya. Y si hablamos de casetes antiguos, eso ya ni sabes ni sabes lo que... Oye, y la última, ¿el nombre de Zaguán Teatro se te ocurrió a ti o cómo fue y por qué? Eso es muy bonito. Bueno, el grupo, yo en aquella época, cuando nació el grupo en el 94, yo vivía en Santiago de Chile, en el barrio Brasil, que es un barrio muy antiguo, un barrio de casonas muy grandes, donde solía vivir la gente adinerada, pero luego se fueron yendo a otros sectores. A medida que los pobres se van acercando, los ricos se van alejando. Entonces las casas iban quedando vacías y formaban lo que allá conocemos como conventillos, que aquí serían como corralas, ¿no? Que cada habitación, como eran tan grandes, se convertían en un pequeño piso, un pequeño apartamento. Entonces yo vivía en una de esas casas y la casa tenía un gran zaguán. Entonces cuando con los amigos decidimos crear este grupo,
cuando nos juntamos y decidimos que queríamos contar historias usando distintas técnicas, vimos que el zaguán era un espacio inutilizado y le pedimos permiso a los vecinos para poder ensayar ahí. Entonces ahí pasamos a ser los chicos del zaguán, los que ensayábamos en el zaguán, y ahí surgió el nombre de la compañía. Bueno, pues un nombre maravilloso, los chicos del Zaguán, Zaguán Teatro, gracias Alfredo, gracias Gemma, y mucha suerte porque es necesario siempre, y el de títere forma parte importantísima por aquello que los niños se van metiendo ya un poco en teatro, en la poesía, en la música, que falta les va a hacer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Correcto, Linda. Canta, canta las palabras majas